Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a hallar derivadas aplicando la definición, así que vamos a ello. Para calcular la derivada aplicando la definición, lo que hacemos es aplicar esta fórmula, que como veis es la fórmula de tasa de variación instantánea. En algunos libros la h es sustituida por incremento de x, ¿vale? O sea, a lo mejor en vez de h os aparece esto, un triángulo y x, es incremento de x, es lo mismo, ¿vale? Es la misma fórmula. Yo la pongo con h que es más sencillo, ¿vale? Pues bien, imaginaos que tenéis esta función y os piden hallar la derivada y además en x igual a 2, ¿vale? Pues vamos a ver cómo hallar primero la derivada y luego ya veremos qué valor alcanza si sustituimos la x por 2. Pues bien, para hallar la derivada aplicando esto con esta función sería, tengo que hacer el límite de cuando h tiende a 0 de esta función menos esta función, ¿vale? Pues bien, vamos a empezar realizando esta función, ¿vale? ¿Cómo saco yo f de x más h? Eso quiere decir que yo cojo mi función principal, que es esta, y sustituyo cada x por x más h. Es decir, si pone 3x², pongo x más h al cuadrado, más 2x, pues la x la sustituyo por x más h, ¿vale? Sigo desarrollando, mejor aquí. Y si opero esto, primero tengo aquí un binomio al cuadrado, ¿veis? Una suma al cuadrado. Tengo aquí un número multiplicando al paréntesis. Pues primero voy a resolver la suma al cuadrado. La suma al cuadrado podemos resolverla haciendo identidades notables o, si no os acordáis de la fórmula, x más h por x más h. Sabéis multiplicar polinomios, ¿vale? Yo voy a hacer la suma al cuadrado. Nos acordamos que es cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, es decir, 2 por x por h, 2xh, más el cuadrado del segundo, que es h al cuadrado. Más, puedo operar ya este paréntesis, 2 por x, 2x, más 2 por h, 2h. Ahora opero este paréntesis, 3x², 3 por 2xh sería 6xh, y 3 por h². ¿Vale? Me queda esto y voy a ver si puedo simplificar algún término. Tengo x², no hay otro más, de xh tampoco hay otra más, hay h² de x, no puedo simplificarlo. Por lo tanto, esta parte de aquí es lo que he hallado aquí, ¿vale? O sea que al poner el límite voy a poner esto, f de x más h, que es 3x² más 6xh más 3h² más 2x más 2h menos la función. La función es esta. Partido todo ello de h, ¿vale? Pues esto es lo que tengo que averiguar ahora, ¿vale? Borro y continúo el ejercicio. Aquí he puesto un 2, perdonad, era una h, ¿vale? Si seguimos la fórmula. Pues bien, ahora vamos a hacer la resta, ¿vale? 3x² menos 3x² se nos va. 2x menos más 2x sería 2x menos 2x, también se nos va. Y nos queda arriba entonces 6xh más 3h más 2h partido de h. Y aquí normalmente siempre os va a quedar arriba un factor común. ¿Por qué? Porque de todos los términos puedo extraer una h. Tienen de factor común h. Pues si extraigo h, me queda 6x aquí. Si extraigo h aquí, me queda una h. Si extraigo aquí la h, me queda un 2. Y abajo la h. Por lo tanto, se me simplifica
y ya he llegado al límite que tengo que calcular. Tengo que calcular el límite de 6x más 3h más 2. ¿Cómo se calcula el límite? Ya sabéis, sustituimos la letra que nos dice aquí por el valor al que tiende. Es decir, tengo que sustituir las h's, cada h que hay, por 0. Es decir, voy a tener que hacer aquí 3 por 0. Si es 3 por 0, esto se me va, ¿verdad? Pues me queda ya simplemente 6x más 2. Porque este me ha desaparecido, porque he multiplicado el 3 por el valor de la h, que es 0. Por lo tanto, ¿esto qué es? Esto es mi derivada. ¿Vale? Ya sabéis que la derivada se pone igual que la función, pero con una comita, ¿vale? Esta no es la derivada, así que lo voy a quitar. Por eso aquí he puesto la comita. La derivada de esta función es esta, 6x más 2. Si os dais cuenta, si hiciéramos las fórmulas, sabéis que también las derivadas hay una tabla que nos podemos aprender para hacerlas más fácil sin tener que aplicar la definición. Si hiciéramos la derivada con la fórmula, sería la derivada de una potencia es ahí, se baja el 2 multiplicando 2 por 3x. Y la derivada de un término con x, solo tenemos el término. Entonces nos quedaría 6x más 2, ¿veis? Si hiciera la fórmula de la tabla, llegaríamos a lo mismo, efectivamente, porque esa es su derivada. Ya hemos hallado la derivada, pero en el ejercicio que estamos intentando resolver, nos dice que quiere la derivada, pero en x igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahora en mi función tengo que hacer la derivada con la x valor 2. Eso quiere decir que la x la tengo que sustituir por 2. 6x, 6 por 2, más 2. Es decir, 12 más 2, 14 es el valor de mi derivada. O sea, derivada en x igual a 2 va a ser 14. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.